Estamos comenzando, ¿no? Lo que quería compartirles en esta clase es lo siguiente. Les voy a compartir mi pantalla y entonces vamos a ver algunos aspectos de la tesis. En este caso voy a comenzar en este caso con trabajo dirigido, que un poco estaría más para ti, Ali, ¿no es cierto? Estoy bien, ¿sí? Porque tú estás haciendo trabajo dirigido. ¿Estoy bien? Así es, licenciado. Ya. Estoy elaborando trabajo dirigido. Ya. Y después vamos seguramente vamos a hacer algo de plan de negocio. Les voy a mostrar un ejemplito incluso, ¿ya? Para Gladys en este caso. En general, quisiera también que me confirmen que se está viendo la pantalla. Sí, licenciado, eso está bien. Ya. Entonces, en general, en trabajo dirigido, este es un contenido mínimo que yo siempre les doy a mis alumnos. ¿Ya? Es decir, a ustedes también les voy a pasar todo esto, ¿no? Porque miren cómo, claro, mis alumnos han venido de este taller 1, todo este trabajo yo les daba. Y en general, es el contenido mínimo que ustedes tienen, solamente que este contenido, este índice de contenido es como que más explicado de qué es lo que yo quiero en trabajo dirigido, ¿no? Evidentemente el taller 1 ustedes ya han pasado, ¿no es cierto? Han hecho un diseño teórico y metodológico, con todas estas temáticas, con todos estos subtítulos, ustedes lo han ido desarrollando y en general, aquí está y llegamos, por supuesto, al capítulo 1, ¿no? En trabajo dirigido, como ustedes saben, en el trabajo dirigido existen 3 capítulos. Uno dedicado exclusivamente al marco teórico y 2 capítulos que se realizan en el taller 2, que están plasmados y destinados, mejor dicho, a un diagnóstico y a una propuesta, ¿no es cierto? En el diagnóstico se muestra, dice, a través de la aplicación de técnicas de investigación, las principales necesidades y problemas con respecto al objeto de estudio, ¿no? Que se ha determinado en la trilogía de la investigación y que han motivado seguramente el desarrollo de ese trabajo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ali, si no estoy equivocado, es un plan de marketing para una empresa financiera. ¿Estoy bien, Ali? Hola. Sí, licenciado, es un plan estratégico de marketing. ¿Para qué empresa? En la cooperativa de ahorro y crédito San Martín. Ya, entonces, claro, miren, chicos, yo le preguntaba siempre a su compañerita Ali, porque a eso nos estamos refiriendo entonces en este caso, ¿no? Al objeto de estudio. Por lo tanto, todos esos aspectos tendrán que ver con un plan estratégico para esa cooperativa, ¿no? Dice, su principal función es determinar en forma precisa, clara, ¿no es cierto?, la problemática antes encontrada de forma anticipada. ¿Qué está queriendo decir? Que nosotros, cuando hicimos el diseño teórico y metodológico, acá, miren, ya hemos planteado antecedentes generales y en algunos casos específicos del problema de investigación, ¿no es cierto? Y hemos tenido que utilizar seguramente algunas técnicas que ustedes han visto acá, y por eso es que estoy diciendo que en el diagnóstico, en el capítulo 2, esos antecedentes anteriormente vistos, acá se deben validar, se deben refrendar en este caso, ¿no? Y en el diagnóstico se ve al objeto de estudio en su fase real de aplicación. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que siempre a modo de ejemplo, Ali tendrá que determinar y va a ver al plan estratégico en su fase real de aplicación. Es decir, si todos los elementos vistos en el marco teórico que hacen a un plan estratégico, realmente en la cooperativa, ¿cómo se encuentran?
¿no? Si se aplican en un 90, 80, 70, 50, 40%, ¿no es cierto? Ahí se va a determinar y que seguramente en este diagnóstico, por eso es que debe reflejarse, les decía, todos esos antecedentes que seguramente en una primera instancia ustedes lo tienen a manera de diseño teórico. Se definen sus principales falencias y necesidades y que validan el problema de investigación. Se hace uso de recursos estadísticos que permitan una descripción del problema a través del análisis de la información y su interpretación, ¿no? Entonces, chicos, como verán, el capítulo 2, evidentemente, esto de 30 páginas, chicos, es solamente un parámetro que yo les estoy dando, que puede ser más, que puede ser menos, ¿no? Dependiendo siempre del objeto de estudio. Siempre va a depender de eso y no es una regla, por decir así, general que debe cumplirse, ¿no? Pero más o menos es un promedio, valga el término, ¿no? Entonces, está claro que estos aspectos se deben tomar en cuenta en el capítulo 2. En pocas palabras y en palabras más simples, a manera de resumen, lo que se hace es un estudio de campo, en este caso, a través de técnicas de investigación que pueden ser los cuestionarios, que puede ser la entrevista y la observación. Seguramente esos tres también ya fueron tomados en cuenta en su diseño metodológico, ¿no? Miren, aquí está, diseño metodológico del trabajo dirigido. Y acá ustedes se han de colocar, miren, aplicación de métodos y técnicas de investigación, ¿no? Y fichaje, que seguramente ya lo aplicaron, la entrevista, la encuesta y la observación. En general, si ustedes han colocado, chicos, en ese su diseño metodológico que corresponde al taller 1, es necesario que estas tres se reflejen en el capítulo 2 en este caso, ¿no? En muchos de los casos, chicos, resulta que han indicado que ustedes van a utilizar esas tres técnicas y en este diagnóstico, en este capítulo, no se refleja cómo, cuándo, ¿no? ¿Por qué utilizaron? Debe estar reflejado esos tres instrumentos de investigación. Y por supuesto, una vez realizado el capítulo 2, va a existir una propuesta, ¿no? Una propuesta. Y en general, esa propuesta es el resultado de la contrastación de lo que se ha visto en el marco teórico en lo ideal con lo real, es decir, en el diagnóstico. Es una contrastación, va a haber una diferenciación seguramente entre lo teórico y lo diagnosticado, y fruto de esa contrastación, fruto de ese análisis y síntesis que se va a hacer, deberá salir una propuesta seguramente de solución al problema, ¿no? Además debe incluirse, evidentemente, una estrategia de validación de dicha propuesta y que debe ser conocida y aprobada por la institución campo de acción asumida. Es lo que yo les decía, chicos, ¿no? Es decir, es necesario que la cooperativa conozca el trabajo que está haciendo Ali, su compañerita Ali, para que ésta pueda indicar y aprobar que ese trabajo es de relevancia, es de importancia y que por lo tanto está siendo aprobada, validada por la institución, ¿no? Eso quiero que se entienda. En principio se debe, dice, recontextualizar la problemática descrita para luego proponer una justificación de la propuesta. Está queriendo decir que al comienzo del capítulo podría recontextualizarse la problemática. En el caso de Ali dirá, en general en la cooperativa no se cuenta con un plan estratégico que seguramente le posicione, bueno, no sé, no conozco todavía, ¿no? Esa problemática. Y a manera de justificación de la propuesta, tendrá que decir. Y luego, evidentemente, se procede a describir la propuesta en términos prácticos. Generalmente, ¿esto qué quiere decir? Si en el marco teórico nosotros hemos indicado que el plan estratégico, por decir, tiene objetivos, ¿no? Y que deben ser, seguramente, los objetivos deben ser medibles, cuantificables, posiblemente en la propuesta ya tiene que estar enunciado ese objetivo, en términos prácticos, medibles, como está indicando la teoría.
Lo que, a diferencia del marco teórico, dice, en la propuesta exige una aplicación de la teoría a la práctica, ¿no? Igual puede ser unas 30 páginas en este caso, ¿no? Unas 30 páginas. Bien, en este caso, como he empezado con trabajo dirigido, Ali, no sé si tienes alguna consulta. O los demás chicos también, ¿no? En este caso, Marcelo también que está, o Gladys. ¿Nada? Bueno, Está entonces, bien, licenciado, gracias. ya, está bien entonces, ¿no? Entonces, ahora también miren, ¿estás, no, Marcelito? Sí, licenciada, buenos días, le Buen escucho. día. Ya, buen día. Entonces, ahora vamos un poco con el contenido mínimo de la tesis, ¿no? En este caso. Ya con Marcelo hemos desarrollado la fundamentación teórica y evidentemente ahora toca hacer el taller 2. El taller 2. En el capítulo 3 se desarrolla la metodología de la investigación, estoy hablando en la versión de tesis. Este capítulo dice, tiene como propósito esencial mostrar el método, ¿no? O diseño metodológico y que responde básicamente a esta pregunta. ¿Cómo se realizó la investigación? ¿No? ¿Cómo? Responde al cómo. Y debe estar descrito, dice, con suficiente detalle para evaluar cuán apropiada ha sido esa metodología determinada, ¿no? Y que dé crédito a los datos obtenidos. Y los aspectos más relevantes en este caso se encuentran acá, a manera también de una especie de promedio, si se quiere, entre 15 y 20 páginas tendrá que ser este apartado. El tipo de investigación, que seguramente Marcelo estará tomando en cuenta un tipo de investigación correlacional, porque está relacionando dos variables, ¿no? Dos variables. Una hipótesis. Seguramente Marcelo ha de afirmar una hipótesis, que en la carrera de administración de empresas, ¿cómo era, Marcelito, el problema? Por favor, ¿cómo era el tema? El grado de relación existente, licenciada, entre el clima organizacional y el desempeño estudiantil y docente. Correcto. Correcto. Entonces, las variables han de ser en ese sentido, la relación de variables ha de ser, y seguramente una hipótesis va a afirmar, va a afirmar de forma anticipada, que seguramente hay relación entre esas variables, ¿no? Se operacionalizan esas variables, y operacionalizar quiere decir descifrarlas, quiere decir analizarlas, quiere decir un poco desmenuzar, está queriendo decir, de modo que estas variables, ¿no?, las conozcamos. Lo mismo va a suceder un poco en el trabajo dirigido, ¿no? Porque esta operacionalización, en el caso de Ali, por ejemplo, ¿cómo va a ser? Una variable, seguramente su variable independiente, va a ser el plan estratégico. ¿Cómo dice tu tema, Ali, o tu problema de investigación? Licenciado, al comienzo, antes de realizar antes de tener el título de mi trabajo dirigido, luego de realizar una prueba piloto, el título iba a ser Plan Estratégico de Marketing para mejorar la participación en el mercado de la cooperativa. ¿Ya? Pero el licenciado Ortiz redujo mi trabajo a una sola variable con solo plan estratégico de marketing. Ya, sí, en algún caso puede ser, pero seguramente, claro, si así se ha asumido, pero seguramente Ali estamos buscando algo, ¿no es cierto? O sea, seguramente lo estamos haciendo para generar algo. Estamos a través de ese plan estratégico, debe haber una problemática, ¿no? Entonces sería bueno que un poquito vayamos analizando, ¿no? Entonces, pero miren, tense cuenta qué importante es. Puede ser un trabajo descriptivo, como está diciendo Ali, puede ser, ¿no? En este caso, simple y sencillamente hablar del plan estratégico, pero bueno, eso lo iremos viendo más, un poquito, tal vez incluso internamente con Ali, ¿no? Eso hay que definir. La fuente de datos, ¿de dónde salen los datos? Y seguramente acá va a haber fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿no es cierto? Las primarias
¿Dónde van a recoger la opinión? ¿De dónde vamos a saber cómo es ese plan estratégico? Seguramente de los funcionarios, de los gerentes, ¿me entienden? Esas son las fuentes primarias. Pero seguramente unas fuentes secundarias serán siempre los libros, etcétera, todo lo que hace al objeto de estudio. Vamos a seleccionar una muestra. No vamos a seleccionar una muestra. La muestra generalmente es una representación del universo, ¿no? Una representación fiable, ¿no? Representativa, en este caso, del universo, en este caso, ¿no? Un poco vamos a validar y vamos a ver la confiabilidad de los instrumentos, en este caso del cuestionario, de la entrevista. Generalmente se hace, como indicaba Ali, con una prueba piloto, repitiendo generalmente estos instrumentos y conociendo y determinando que dan los mismos resultados. Generalmente se hace así, ¿no? Instrumentos de investigación, seguramente ese es el siguiente paso, la recolección de datos, el análisis, procedimiento y presentación de resultados, ¿no? Y el capítulo 4 dice el análisis e interpretación de esos resultados, ¿no? De esos resultados que al final va a ser la parte más importante porque va a medir, al final de cuentas, esas variables, estoy hablando en la tesis, ¿no? Y, por supuesto, las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Las conclusiones constituyen, dice, una síntesis, ¿no?, de los hallazgos que se han encontrado a lo largo de la investigación, mientras que las recomendaciones tienen que ver con exponer, por decir, algunos elementos que, si bien es cierto que no han sido estudiados durante la tesis, pero que han sido encontrados, y que las recomendaciones pueden generar nuevos trabajos de investigación, ¿no? Nuevos trabajos de investigación. A modo de ejemplo, ahora a modo de ejemplo que ya les mandé, por ejemplo, acá hay lo que ustedes tendrían que hacer ya en estos momentos. En estos momentos ustedes, chicos, ya tienen que determinar con claridad, ¿no?, su problema, ¿no?, su problema de investigación, y entonces, en función de ese problema, tendrán que determinar las variables, ¿no? A modo de ejemplo, que esto les voy a volver a mandar porque alguien creo que me había pedido, dice, ¿cómo incide la falta de estrategias de servicio al cliente en el volumen de ventas en una comercializadora X? ¿No? O sea, no hay estrategias de servicio al cliente y eso dice que incide en el volumen de ventas. Ese es el ejemplo. La hipótesis dirá, por ejemplo, que la aplicación de estrategias de calidad de servicio al cliente adecuadas aumentarán ese volumen de ventas, ¿no? Seguramente en el caso de Marcelo, que seguramente esa hipótesis dirá que no, realmente el desempeño tiene que ver un poco con el grado de satisfacción, algo así, ¿no? Seguramente ha de afirmar y esto hay que validar o rechazar. Mis variables, por lo tanto, la variable cualitativa es una variable cualitativa, estrategias de servicio al cliente, y las ventas que se definen con una variable cuantitativa, ¿no? Cualitativa está queriendo decir que en general tiene que ver con un orden de calidad en la calidad, ¿no es cierto? O sea, es una variable que no se puede medir de forma continua. En cambio, las ventas sí, porque puede asumir varios valores. Eso está queriendo decir. Y el operacionalizar las variables que está queriendo decir. Que la estrategia de calidad al servicio cliente, lo que nos preguntamos es ¿qué es? ¿No? Y lo primero que podemos responder, dice, es el conjunto de acciones estratégicas orientadas a brindar calidad de atención y servicio para satisfacer las expectativas y necesidades de un cliente. Esto seguramente hemos encontrado, hemos recogido de la conceptualización que ha hecho un determinado autor, que seguramente es el que más estamos siguiendo, por decirlo así, ¿no? Y fruto de esa conceptualización vienen la dimensión y los indicadores, los ítems y un poco las preguntas que se generan de esa conceptualización. Por lo tanto, estamos hablando de estrategias, hablamos de satisfacción y hablamos de calidad al servicio, ¿no? Y en estrategias como indicadores, como partes de la estrategia que puede ser asesoría en productos, calidad de atención y servicios, despacho rápido, ¿no? ¿Y qué aspectos, dice, considera más importantes al momento de realizar sus compras? Solo es un ejemplo, ¿no? Estoy ya recogiendo, miren, una pregunta que va a recoger los indicadores, seguramente yo puedo ponerle incluso aquí una pregunta con estas opciones y que me van a definir si realmente la empresa utiliza o no estas estrategias.
En cuanto a la satisfacción del cliente, altamente insatisfecho, insatisfecho, indiferente, ¿no? ¿No? Puede ser de esta manera una pregunta a manera de una escala, ¿no? Una escala de Likert, por ejemplo. Entonces, le voy a preguntar, indique qué tan satisfecho está con el servicio que le ofrece la comercializadora. Y en función de este análisis, ustedes tendrán que ver, solo es un ejemplo, ¿no? Y esto estará en el cuestionario de la encuesta a los clientes, ¿no? A ellos les tengo que preguntar. ¿Calidad de servicio? ¿Sí o no? ¿No? Si tiene o no calidad. ¿Considera que la comercialización debería mejorar la calidad? ¿Sí? ¿No? ¿Qué me responderá? Y en función de eso, miren, estoy midiendo todo lo que en función de del concepto que he dado de estrategia de calidad de servicio al cliente voy a poder obtener y voy a poder responder. Dense cuenta, chicos, que es muy importante conocer mi tema, ¿no? Tanto en todo su objeto de estudio, ¿sí? Tanto en la variable independiente como en la dependiente. ¿Y qué son las ventas, no? Dice, es el medio por el cual la empresa intercambia su producto y recibe seguramente un pago, ¿no? Y entonces, los indicadores serán un beneficio, por ejemplo, ¿no? Sí, no, no, la comer le ofrece descuentos, hay un beneficio que le ofrece por comprar, no, sí, etcétera. El precio le parece alto, bajo, razonable, considera que el precio de su producto es, ellos dirán, ¿no es cierto? Y el producto, si los productos, por ejemplo, satisfacen o no sus necesidades, ¿no es cierto? Mucho, poco, nada, etcétera, etcétera. Y fruto de esa operacionalización, evidentemente, surge el cuestionario, puede surgir también la entrevista. Y se van produciendo, miren, las preguntas, ¿no? En forma ordenada, algunas pueden ser de varias opciones, otras solamente de dos, algunas para poder hacer en un párrafo y escribir, etcétera, 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 ¿no? Entonces, solamente es un ejemplo que estoy dando y que ustedes me gustaría que lo tomen en cuenta. Yo en la plataforma Moodle, o sea, en la plataforma voy a dejar en el transcurso de esta semana, entre hoy, mañana, ¿no? Voy a dejar material con respecto a operacionalización, esto también, aparte de esto, ¿no? Operacionalización, dimensiones e indicadores de un libro. Voy a dejar las técnicas de recolección de información, es decir, el cuestionario, la entrevista, etcétera, etcétera, y la observación, y también un poco algo de la muestra. Ustedes creo que han tenido capacitación y deben saber que para entrar a la plataforma Moodle deben utilizar, o sea, entran a Google, como les había indicado, a un buscador, a un navegador, y en Google buscan UATF. Y en UATF, una vez que entren al primer link que les salga, que les ofrezca Google, y van a entrar a la universidad, como ustedes entran para saber sus notas, por decirles, ¿no? Y entonces ahí, para entrar a la plataforma Moodle, ustedes tendrán que, en este caso, ingresar su ID, ¿no? Como a nombre de usuario, y su contraseña será la clave de la matrícula actual que tengan. Y entonces un poco van a encontrarse así. En este momento está de esta manera. Es todo lo que hasta el momento he dejado. Se está viendo, ¿no? En la pantalla, chicos. Hola. Y esto es lo que van a encontrar en la plataforma Moodle. Ya, miren, aquí está la materia, algunos protocolos, lo que hemos hablado, un poco el programa, y aquí están también los cronogramas. Y ya he dejado, por ejemplo, miren, el video de la anterior clase, si ustedes quieren volver a ver, ¿no? Algunas cositas también. Acá voy a aumentar un poco ese material que les estaba indicando, que les había comentado, ¿no? Eso. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto. Yo, licenciado, tengo una pregunta. ¿Sí? Disculpe, lo próximo a presentarle es mis instrumentos de investigación. Entonces Sí. tuviera que presentarle ya todas mis preguntas, porque yo voy a utilizar la encuesta para eso. Correcto. Exactamente. En este momento,
como estoy ahorita trabajando con trabajo dirigido y con tesis, en este momento están solamente ustedes, entonces lo que viene, y ustedes vean su cronograma eh, vamos a ver mejor el cronograma. Y en este caso vamos a abrir ¿no? Y entonces tenemos que, por el momento estamos en la fase de que estamos en una especie de entrevista conmigo, donde estamos intercambiando, estamos todavía incluso estamos estamos en cronograma, diremos, y estamos ahorita en una entrevista todavía. Miren, estamos del 3 al 7. Pero una vez, nosotros siempre un poco nos tenemos que adelantar, y miren que, por ejemplo, yo les soy sincero, dice acá, por ejemplo, la actividad 4, presentación del marco teórico, por ejemplo, ¿no? En función, ¿no? Al tema requerido. Pueden hacerme llegar, ¿sí? Hasta el 2, pero si ya lo tienen, ya me pueden mandar. Aunque, en general, yo, miren, quiero expresar, si se les bien sincero, teniendo que ustedes han tenido la oportunidad, y en este caso, en mi caso, y lo digo de manera sincera, el orgullo de haber tenido al licenciado Jaime como tutor, uno de los mejores docentes, por no decir el mejor, entonces, que en paz descanse. Entonces, para mí, el tema del marco teórico lo voy a validar, por supuesto, repito, conociendo los antecedentes del licenciado. Entonces, pero a modo de que yo conozca, digamos, podría ser esa situación. Pero lo que viene ahora es que ustedes a partir del 18 de agosto hasta el 25 ya tendrían que presentarme y estar elaborando esas técnicas. Miren, al 25 también podemos ver un poco lo que está el cronograma de tesis, que en general es igual, ¿no? Igual, presentación de técnicas el 17 de agosto y la aplicación del 18 al 28 de agosto ya es en la tesis, ¿no? Entonces, un poco eso, por eso es que ahora también estamos, en este caso, desarrollando esta clase, ¿no? Porque estamos viendo todavía estas técnicas. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, entonces, como mis preguntas van a salir de la operacionalización de las variables, entonces, más antes le podría enviar mi cuadro de operacionalización, por favor. Claro, puede ser también. Eso no hay ningún problema porque están tratando, pero a mí me gustaría que junto con la operacionalización ya estén las técnicas, ya me manden para que voy a ver si hay o no una correspondencia, ¿no? Entre lo que les he dicho de esa operacionalización y que ustedes se han de dar cuenta que cuando uno lo hace, ¿no es cierto?, de una manera, miren, tan sencillita, salen también las preguntas. Es decir, en pocas palabras, la operacionalización, ¿qué quiere decir? Que es como que yo conozco plenamente qué es servicio al cliente, conozco qué cosa estoy queriendo decir con estrategias de calidad. Y también debo conocer la variable dependiente, es decir, las ventas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de alguien lo que me indicaba, bueno, debe conocer el plan estratégico, de qué compone el plan estratégico, pero podríamos darle un para qué. ¿Para qué sería ese plan estratégico? Bien, ahora les voy a igual compartir la pantalla otra vez, en este caso, y lo que vamos ahora y lo que les quiero mostrar es un poco ya ejemplos, ¿no? En este caso les voy a mostrar ejemplos realmente en primer caso lo voy a hacer de un trabajo dirigido. Por ejemplo, ¿no? A ver, a manera solamente de ejemplo, ¿no? A manera de ejemplo. Entonces, por ejemplo, es un marco teórico sobre la gestión de responsabilidad social corporativa, ¿ya? Entonces, en este marco teórico, bueno, ha habido, ustedes, ¿no? Y eso que estoy hablando, desarrollado, consideraciones generales, ha habido una definición de administración, el proceso administrativo,
Ha habido consideraciones generales de la organización, definición de organización, importancia y los objetivos, etcétera, etcétera. La cultura organizacional seguramente está hablando de esto porque ha relacionado el autor de esta tesis en el sentido de que esta cultura organizacional, la responsabilidad social organizacional viene de una cultura organizacional, se habla en este ítem, por eso está colocando, miren, está definiendo la cultura organizacional, ética y responsabilidad social como que una dimensión de lo que implica la responsabilidad social corporativa, cultura con responsabilidad social, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la imagen corporativa y su relación con la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social corporativa. Miren, el ítem tal vez más importante está acá, ¿no? Esto vuelvo a repetirse a los que recién han ingresado, solamente estoy mostrando a manera de ejemplo el capítulo del marco teórico de un trabajo dirigido, ¿no? Que corresponde a responsabilidad social corporativa. Entonces, miren, define la responsabilidad, esto evidentemente ustedes ya lo han hecho, ya lo tienen, objetivos, su alcance, sus estándares, ¿no? Es decir, qué normas la hacen, ¿no? Etcétera. Y en general, ella considera que, asume que este es el proceso de llevar adelante una responsabilidad social corporativa. Miren, aquí hay varios autores que ha agarrado, ha hecho un análisis y seguramente ella asume un determinado proceso de responsabilidad social corporativa, ¿no? Bueno, y entonces cada una de estas las va desarrollando, va describiendo cada una de estas fases que ella ha considerado importantes. Sigue elaborando y entonces resulta que identifica los grupos de interés, o sea, desarrolla todos los pasos, ¿no? Todos los elementos que ha considerado dentro del proceso de responsabilidad social. Entonces, y bueno, evidentemente llega a en este caso, a un final, en este caso, ¿no? Es decir, una vez desarrollado todos esos elementos, bueno, llega. Pasa a un capítulo 2, miren, pasa a un capítulo 2, que dice que va a haber un diagnóstico de esta responsabilidad social corporativa, en APOS en este caso, ¿no? Y entonces, en principio habla de consideraciones generales de APOS, un poco los antecedentes históricos, ¿no? La misión, visión y objetivos estratégicos de APOS, acá está, evidentemente entre comillas y con un pie de página, los valores, los objetivos estratégicos, ¿no? Y a continuación presenta un cuadro para analizar la misión, visión de APOS en este caso, ¿no? Miren, pueden hacer esto como les había indicado incluso en política empresarial en este caso, ¿no es cierto? Estamos haciendo un diagnóstico. Pues, primero general, ¿no? Miren, de lo que implica la visión y la misión de APOS. ¿Cómo están los servicios? ¿Cómo están los servicios? ¿Qué servicios presta APOS? Está haciendo un análisis, ¿no? ¿Cómo es la estructura orgánica de APOS? ¿No? Recursos humanos. ¿Cómo están los recursos humanos? Miren que está haciendo un análisis a nivel general, solo es un ejemplo. Y llega evidentemente un apartado, un subtítulo, en el cual dice el análisis de los resultados de la responsabilidad social corporativa en APOS. O sea, en pocas palabras, está analizando, ha analizado seguramente a través de encuestas, de entrevistas, cómo es la responsabilidad social en APOS, ¿no? Entonces, objetivo general de APOS, seguramente es una entrevista que le ha hecho, miren, y que dice que no cuenta con un programa, ¿no? Y estas son las respuestas que le ha dado. Y grupos de interés, seguramente, miren, habla específicamente de grupos de interés de la responsabilidad social corporativa, claro, porque ha operacionalizado, porque está hablando con propiedad de una de las variables del trabajo. Dice, el entrevistado respondió que aún no se tienen documentadas acciones que comprendan una responsabilidad, ¿no? Es una entrevista y estos son los grupos de interés que tenía en APOS diagnosticado. Está, mire, reconociendo a la entrevista, ¿no? En la sociedad. Y evidentemente empieza ahora a desarrollar una encuesta,
seguramente a través de un cuestionario, y habla un poco del clima laboral, ¿no? Miren, está realizando algunas tortas y está explicando, ¿no? Y en general todas estas preguntas deben también incluso relacionarse con otras, debe haber un cruce de variables que llaman también, ¿no? No solamente un poco definirse en hacer una torta y hacer una explicación, sino también en un cruce de variables. Por ejemplo, la institución cuenta con planes y acciones para mejorar el trabajo, han respondido, ¿no? Seguramente en base a una muestra también que ha sacado. Y entonces, miren, chicos, va desarrollándose el diagnóstico con tantos ítems, miren, ¿no? En este caso que corresponden a la responsabilidad social corporativa, en APOS en este caso, ¿no? Y resulta que hay acciones, hay una imagen, ¿cómo es la imagen? Miren la profesionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Identificación, información sobre las llamadas, miren, profesionalidad del personal de mantenimiento, tiempos de resolución de averías, etcétera, 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 ¿no? En general, entonces, miren, así debería desarrollarse el diagnóstico, ¿no? Estamos validando, ¿no? Y entonces, aproximadamente, por ejemplo, mire, acá dice el entrevistado señaló que actualmente no se priorizan las actividades en APOS y que son las problemas, miren, ha hecho una lista de cotejo o una observación. Dice, ¿se muestra en un lugar visible la misión de la organización? No. Miren, también puede ser una guía de observación esto, ¿no? Es posible que puedan hacer así también, ¿sí? Entonces, miren, chicos, así ha desarrollado el diagnóstico, ¿ya? Y una vez que tiene eso, evidentemente desarrolla la propuesta, lo que les decía, ¿no? Y acá, miren, fundamentación de la propuesta. Y acá es lo que les decía, recontextualiza la problemática. Estás recontextualizando que APOS, que al tener un compromiso por contribuir al desarrollo sostenible, en APOS dice hay grupos de interés y quiere fortalecer el aprendizaje organizacional. Miren, vuelve a hablar sobre la responsabilidad social, se trata de una implementación voluntaria, etcétera, ¿no? En la dimensión interna, bueno, miren, va un poquito recontextualizando el problema a manera de justificación. Y evidentemente entramos al desarrollo de la propuesta, ¿no? Que toma en cuenta el proceso asumido, miren, solamente que ahora seguramente en la práctica, ¿no? Por ejemplo, dice, definición del objetivo, dice, de APOS, pero en cuanto a responsabilidad social corporativa. Dice, a partir del diagnóstico se hace en el capítulo 2 y los resultados obtenidos, en este capítulo se presenta el objetivo general de APOS en el marco de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y dice, y ya plantea, miren, el objetivo, pero ya, como dice, en el marco de la responsabilidad, dice, establecer una institución que convive en armonía con el entorno social. Claro, en general, para que tengan una idea, solamente es un ejemplo, la responsabilidad social corporativa, chicos, implica como que cómo debe ser el accionar de la empresa, pero con responsabilidad social. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, yo no puedo afectar al medio ambiente. Yo, ¿cómo convive mi empresa en mi entorno? ¿No? Algunas veces ustedes han debido ver alguna publicidad en la tele, como es la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, de la minera San Cristóbal. ¿No? A su alrededor debe tener comunidades. ¿Cómo convive con esas comunidades? De eso está tratando el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, desarrolla la propuesta, sus grupos de interés, miren, ¿no? Cómo debe ser el personal. Dice, la institución deberá tomar en cuenta lo siguiente, implementar canales de comunicación sencillos, elaborar e implementar un plan de comunicación interna, etcétera, etcétera, miren, de forma aplicada ya, ¿no? Evidentemente se basa en el marco teórico, pero en la propuesta ya tiene que ser de manera más práctica, ¿sí? Entonces, miren, chicos, eso es lo que yo quería mostrarles. Por ejemplo, dicen, miren, matriz, ¿no? Ofrecer un servicio. ¿Quiénes? ¿A quiénes? A los usuarios. Aquí al personal, ¿no? O sea, acciones, miren, ya está. Este es un plan de acción, en este caso, que también puede salir del diagnóstico, ¿no es cierto? Como ustedes han aprendido a hacer un plan de acción. Aquí ya está prácticamente qué es lo que va a hacer. Entonces, miren, chicos, eso es lo que yo les quería mostrar un poco a manera de ejemplo en cuanto al trabajo dirigido, ¿ya? Y que les sirva siempre a modo de ejemplo. Esto es el trabajo dirigido. ¿Alguna duda que tengan, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta? Especialmente para los de trabajo dirigido en este caso, ¿no?
Nada, nada. Bueno, voy a mostrarles ahora entonces en este caso lo que tiene que ver ahora con un plan de negocio. Gladys, ¿estás ahí? Esto te va a interesar, ¿no es cierto? Y te vas a dar cuenta de que muchos de los conceptos acá van a ayudarte, ¿sí? Sí, licenciado. Ya, entonces un poquito atenta. En este caso, esto es para Gladys exclusivamente porque, bueno, ella está haciendo este tipo de trabajo y ella va a ver que seguramente hay muchos elementos que concuerdan. Este capítulo 1, ella ya ha desarrollado, ¿no? Ya lo ha realizado. Entonces, evidentemente también tiene que ver con fundamentos teóricos de un plan de negocio, ¿no? Habla de la administración, ¿no? Puede hablar de la administración, las funciones de la administración, que todos ustedes conocen, las áreas, ¿sí? La evolución de la administración, enfoques de la administración, solo es un ejemplo, puede no siempre tener eso, ¿no? Porque ha concebido de otra manera. Los nuevos enfoques, etcétera, etcétera, ¿no? Y enfoque del espíritu emprendedor, ¿sí? Seguramente está, ¿por qué ha agarrado esto? Porque, chicos, en general el emprendedurismo tiene que ver con ideas de negocio, ¿no? Eso está queriendo decir y por eso, miren, seguramente por eso es que ha agarrado esto del espíritu emprendedor. Y consideraciones generales de un plan de negocio, ¿no? Definición de un plan de negocio, ¿sí? El plan de negocio como un instrumento para viabilizar el negocio, elementos de un plan estratégico. Entonces, miren, acá, por ejemplo, a Coulter, a Moore, ha agarrado, ¿no? Debe tener un resumen ejecutivo, análisis de oportunidades, análisis del contexto, etcétera. Otros dicen otro tipo de elementos. Miren, ha agarrado a 4 autores. Y seguramente en función de esos, dice elementos del plan de negocio adoptado, ¿no? Ha agarrado. Puede ser de todos estos, de todos puede ser, ¿no? O de uno, pero muchas veces siempre con el apoyo de los demás, ¿no? Pero debe tomar en cuenta a uno de estos, ¿no? Acá debe decir, ¿no? Entonces acá ha asumido, ¿no? Cada elemento mencionado comprende subelementos que permiten desarrollar. Y bueno, una vez que tiene el plan de negocio que ha asumido, lo que hace es describirlo. Miren, resumen ejecutivo, está describiendo esto, resumen ejecutivo, seguramente descripción del negocio, ahí está, descripción del negocio, ¿qué debería tener? Entonces, miren, un plan de mercado, ¿no? Análisis de la situación externa, elementos del entorno externo, ¿no? Elementos internos, en este caso, el público y segmentación del mercado. Miren, todo esto, en general, Gladys, creo que ya me dijiste que ya lo habías realizado, ¿no es cierto? O sea, ya estaba esto. Entonces, miren, tiene mucho. Entonces, estrategias para determinar el mercado meta, ¿no? Seguramente, ¿para qué mercado voy a desarrollar mi producto, mi servicio? Seguramente. Un poco el posicionamiento y la investigación de mercado como tal. En general, por ejemplo, este capítulo de este trabajo ha demandado, digamos, 50 páginas. Miren, ¿no? Análisis de la demanda, de la oferta, un plan de operación, la localización, macrolocalización, la microlocalización, etcétera, etcétera. ¿No? El modelo del transporte, plan de organización, la misión, visión, organización formal, organigrama, etcétera, etcétera. ¿No? Miren, entonces, una vez que ya tiene más o menos todo el marco teórico, hasta flujo de caja, ¿no es cierto? Lo que hace, según este trabajo, es hacer un diagnóstico. Es hacer un diagnóstico. En este caso, el diagnóstico, este centro de negocio en San Valentín era, ¿no es cierto? Entonces está hablando de sus principios ofertados, análisis de un plan de negocios, ¿no? Análisis de un plan de mercadotecnia, ¿no? Ver si tiene o no tiene, miren cómo está elaborando. Miren, elaboración en base a Ortiz de Jaime, ¿no? Que en paz descanse, del ICE, miren, él también ha llevado adelante. Posicionamiento, ¿sí? Entonces empieza a ver, ¿no? La investigación del mercado, análisis de la investigación del mercado, ¿no? Descripción de la oferta, claro, qué cosa ofrece el centro médico, ¿no? Sus principales servicios, en este caso, la oferta en cuanto a la competencia, cuáles serían sus principales competencias, ¿sí? Análisis de la demanda, ¿no? Análisis de operación y en cuanto a la localización también,
¿sí? Parámetros de localización, etcétera, etcétera, ¿no? Indicadores de la localización, maquinaria y equipos, determinación de proveedores, análisis organizacional, identificación de la misión, y siempre en base a Hill y Jones que hacen, ¿no es cierto?, ustedes, el análisis, todo eso debe estar contemplado. Análisis de la misión, visión, en este caso, los recursos humanos, también estamos mostrando el análisis de la estructura organizacional, ¿no?, en este caso del Centro de San Valentín, etcétera, etcétera, ¿no? Las principales fuentes de financiamiento y termina con las principales conclusiones del diagnóstico, ¿no? No emplea mecanismos de información y promoción de los servicios, la estructura organizacional no responde a las metas y objetivos que tiene la misma, o sea, etcétera, etcétera. Y evidentemente hay un capítulo 3 que implica la propuesta del plan de negocio, ¿no?, para este centro, como es como una especie de reorganización, valga el término. Y también habla de una fundamentación de la propuesta, ¿no? Objetivos e importancia, seguramente para qué estoy queriendo hacer, ¿no? Elevar la participación del mercado, mejorar su posicionamiento, mejorar los estándares de calidad, ¿sí? Y entonces acá está el plan de negocios para el centro de San Valentín, en este caso, ¿no?, para especialidades médicas. Hay un resumen ejecutivo, miren, seguramente ya adecuado, y la descripción del negocio, el plan de mercado, cómo voy a segmentar, seguramente, el posicionamiento, y en base a la investigación del mercado, buscar seguramente nuevas relevancias en este caso, ¿no? Interpretación, dice, ¿no? Acá, por ejemplo, ha hecho una encuesta a la población, ¿sí? Buscando seguramente más indicadores, ¿no? Está determinando, para determinar seguramente las principales condiciones y elementos de este plan de negocio. Eso estamos queriendo hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que, miren, yo quería también mostrarles, y al final la estrategia, ¿no? Definir las estrategias, qué voy a hacer en función a lo que me han contado, qué estrategias voy a hacer de precio, cómo va a ser mi plan de operación, ¿sí? Cómo voy a distribuir la infraestructura, cómo sería el control de atención, dónde va a ser la localización, si puede haber algún cambio, qué métodos he utilizado, miren, en función al servicio, indica, los planes en la organización, cómo son, cómo va a ser el reclutamiento y selección y evaluación del personal, ¿no? Va a ser convocatoria, acá está seguramente entregando, miren, una especie de formulario de convocatoria, ¿sí? Miren, que sea lo más práctico posible, el organigrama, vamos a ver si se puede cambiar o no en función de un canal, seguramente. Dicen, así, claro, no se está viendo en la pantalla de eso. Nada lo que estoy mostrando, nada. No, Licen, se ha quedado en lo que estaba de trabajo dirigido. Ya, un ratito entonces. No. Entonces, vamos a volver a compartir, tienen que decirme por eso. Entonces, en este caso, a ver, voy a entrar desde el diagnóstico entonces. A ver, ustedes me dirán. ¿Ahora se nota? Sí, licenciado, ahora sí. Ya, ahora sí, ya no importa. Entonces, otra vez, pues. Entonces, les hablaba que en el capítulo 2 ya se hace un diagnóstico, ¿no? Se hace un diagnóstico. Y entonces entramos a ver lo que son los antecedentes del centro médico, ¿no? Por ahí sus fundadores, quién es el presidente, etcétera. Y qué servicios está prestando, ¿no? ¿Qué servicios? Y en general lo que se hace es el análisis del plan de negocios, seguramente, ¿no? Es decir, en el momento cómo está ese su plan, si es que tiene un plan, ¿no? Entonces se hace un análisis del plan de mercadotecnia, cómo está segmentado, el posicionamiento actual, ¿sí? Y seguramente se hace encuestas, miren, a los principales clientes, usuarios, en este caso del Centro de Especialidad San Valentín. Se hace la investigación del mercado, la descripción de la oferta y demanda, ¿sí? Es decir, cuando dice oferta, ¿qué servicios en cuanto a salud ofrece? ¿En qué centros? ¿No? ¿Qué atributos tiene la oferta en cuanto a la competencia? Un poco hace una medición de la competencia. El análisis de la demanda, ¿sí? Cómo ha sido la demanda en cuanto a ingresos, ¿no? Y pacientes.
hace un análisis de la operación, ¿sí? En cuanto a localización, equipos, infraestructura, proveedores y procesos de servicio, macro y microlocalización, dónde está, qué dificultades. Miren, seguramente ha hecho un análisis ha utilizado el modelo de localización con ciertos pesos y en función de la población que existe en cada una de estas localidades, ¿sí? Indicadores de la localización de los servicios en cuanto a su poder adquisitivo, competencia en el área, etcétera, etcétera, ¿sí? Maquinaria y equipos que tiene para prestar los servicios seguramente, el análisis organizacional, ¿no? Cómo está la misión, si conocen, no conocen, y acá les decía también el análisis que hacen en cuanto a Hill y Jones, ¿no es cierto? Este tipo de trilogía que utiliza para el análisis de la misión y visión, en este caso. Igualmente acá, como les decía, dice, por ejemplo, miren, texto guía de la materia de política empresarial, el autor seguramente, ¿no? Entonces, miren, hace todo el análisis de la estructura organizacional también, ¿sí? Y al final, evidentemente, termina con las principales conclusiones del diagnóstico, ¿no? Eso es lo que les indicaba. Entonces, una vez que tenemos eso, entramos a la propuesta, ¿no? ¿Se ve, no, chicos? Sí, licenciado. Ya, entonces, la propuesta fundamenta qué objetivos e importancia vamos a buscar con esta propuesta de este plan de negocio para este centro médico, y acá presentamos el plan de negocio, ¿no? El plan de negocio. Va a haber un resumen ejecutivo, seguramente ya en la práctica, ¿no? De forma práctica, este resumen ejecutivo hace una descripción del negocio y vuelve a replantear ese plan de mercado que habíamos hecho, pero ya de una manera más resumida, es decir, cómo vamos a segmentar el mercado, ya cómo estamos pensando, y los principales aspectos de la investigación de mercado, ya los principales nomás, ya, ¿no? Los principales ítems que nos están mostrando que es necesario llevar adelante un plan de negocio, ¿no? Un plan de negocio. Como les digo, los principales aspectos. Y fruto de esta investigación de mercado, las estrategias de servicio, ¿no? ¿Qué servicios voy a hacer? Servicios de seguimiento al cliente. ¿Qué estrategias en cuanto al precio? La comercialización y comunicación, ¿sí? El plan de operación ahora, ¿no? ¿Cómo va a ser la distribución de la infraestructura? ¿Cómo sería el control de atención? Dice, en conclusión, se deduce que se tendrá una capacidad de 50 pacientes, ¿no? Está determinando ya la localización, si nos vamos a mantener, pero cómo podríamos, o si podemos crear alguna otra, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo va a estar el plan de organización? ¿Cómo está la misión? ¿Cómo va a estar la visión? ¿Cómo será el reclutamiento y selección y evaluación del personal? Miren, acá presenta, como les decía, un formulario, ¿no? Ya está. Dice, seguramente. Se ha vuelto a detener la pantalla. Ah, mire, otra vez, ¿por qué? Justo cuando esté entrando acá. A ver, dejamos de... Y otra vez les comparto. Acá. Ahora. Ya, licenciado. Se está viendo, otra vez, ¿sí? Sí, licenciado. Ya, gracias. Entonces, miren, gracias por estar atentos. Entonces, miren, ahora está mostrando, miren, una especie de cómo debería ser la convocatoria externa. Miren, está mostrando un formulario. Les repito, seguramente en el marco teórico de este plan de negocio, solo decía que debería ser, por decirles, una convocatoria externa. En cambio, acá ya se muestra el formulario. Miren, qué interesante, ¿no? Acá ya está mostrando de forma práctica qué es lo que deberíamos tener, en este caso, ¿no? A manera de formulario, a manera de práctica. El organigrama, por ejemplo, ¿cómo sería? Este sería el nuevo organigrama. Seguramente han cambiado, ¿no? En función de las necesidades. Un manual de, miren, de funciones. Miren, un manual de funciones, ¿no? De todos los en este caso, de todos los, seguramente funcionarios, ¿no? De todos los funcionarios. Sus funciones específicas y en general también, por ejemplo, miren, muestra un plan económico financiero, sus estados financieros, el estado de resultados, ¿sí? Los índices en este caso, ¿no? Inversión en activos fijos, intangibles, depreciaciones, etcétera, etcétera.
¿sí? Entonces, miren chicos, bueno, eso es lo que yo quería compartirles en este tiempito. Miren que hemos visto un poco desde el índice de contenidos mínimos, ¿no? Que les voy a mandar a través del WhatsApp, pero que también va a estar en la plataforma Moodle, pero les voy a mandar a través del WhatsApp esos contenidos mínimos que hemos visto, que claro, como recién, por ejemplo, Cintia, Gladys, Yanir, en este caso, recién se han incorporado, no deben tener y por tanto les voy a mandar. Y también un poco les voy a mandar, como les decía, esos materiales que les he dicho en cuanto a los indicadores, a las dimensiones, a la operacionalización de variables, en cuanto a las técnicas de recolección de información y un poco al muestreo en este caso. Y en general, chicos, bueno, eso es lo que quería presentarles. Espero que les haya servido ya y